Primero, buenos días y gracias por aquí estar compartiendo este bonito momento de impacto. Y gracias Horacio y gracias Wendy por ese amor y ese esfuerzo que hacen por impactar positivamente en todo lo que hacen. De verdad les agradezco mucho y les agradezco el privilegio de poder estar aquí impactando almas positivamente. Así que muchas gracias. Después de la ponencia del doctor Jairo Pardo, John Jairo Pardo, a él no le gusta el Jairo, pero es John Jairo Pardo, ya no me queda nada que decir. Hablo de placeres, hablo de sexo, hablo de vino, cerveza. ¿Qué digo ahora? ¿Y qué digo ahora yo? Pero bueno, gracias, muy inspirador y muy bonito la forma en que lo expresas. Expresas con amor y con cariño. Me pidió los patrocinadores del evento y anfitriones, me pidieron que hablara de emprendimiento. Y la verdad es que cuando uno escucha la palabra emprendimiento, se focaliza en emprender negocios. Y realmente hoy no voy a hablar de emprender negocios, hoy voy a hablar de emprender la vida. Porque el emprendimiento más importante que nosotros tenemos es nuestra vida. Ese es el emprendimiento más importante y en el cual no podemos fallar. Entonces vamos a pasar a ver rápidamente cuál es el concepto de la Real Academia con respecto a emprendimiento. La acción de emprender la entiende como el concepto de emprendimiento. Y emprender es acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si existiera una dificultad o un peligro. Entonces, como pueden ver, cambiar de un punto A a un punto B y tomar decisiones importantes implica emprender. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Decisión, qué carrera estudio, con quién voy a compartir mi vida, cómo voy a hacer las vacaciones. Todos son emprendimientos, todos. Vamos ahora estando en Colombia, quiero utilizar la técnica del realismo mágico del Nobel escritor Gabriel García Márquez, porque me parece que es una forma relativamente sencilla de explicar lo que es un emprendimiento en general. No se focalicen solo en emprendimientos de negocio. Un emprendimiento, ¿qué viene lo primero? Es una idea. Y esa idea es el primer bloque. Es el por qué, para qué y el qué. Ese es el primer bloque. Se me ocurrió una idea porque me inspiré, porque vi que había una necesidad que no estaba siendo cubierta y podría inventar algo. Ahí surge una idea. Y el segundo bloque es el cómo lo hago, que son esas tres canastas que ven ahí. A mí me ha servido mucho en mis reuniones con mis equipos de trabajo el decirles cuando nos vamos a reunir o preguntar cuando me llaman a una reunión, les pregunto, ¿esta reunión es del por qué y para qué y el qué o es una reunión del cómo? ¿Y por qué es tan importante? Porque muchas veces empezamos a tener una idea y puede ser tanto individualmente como en un equipo de trabajo y enseguida que uno da una idea, dice, vamos a hacer una nueva línea de producción. Sale alguien y dice, pero no hay presupuesto. Ok, está bien, pero viene la línea de producción. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Y cuánto tiempo? ¿Cómo? Y lo que pasa con los cómo es que eliminan o limitan la inspiración de la idea. Entonces la idea queda a medias, la cortan. Entonces la práctica de que una reunión o es para el qué, por qué y para qué, que es el propósito,
o es simplemente para cómo la ejecutamos. Y me ha dado muy buenos resultados porque enseguida, cuando hay una tormenta de ideas para creación, alguien empieza a meter algún cómo y un momento, esto es para... Y el cerebro, sabe mucho más el doctor que yo, neurológicamente trabaja distinto cuando está en seteo de inspiración, de creación, a cuando está en seteo de ejecución. La mente trabaja en forma distinta, la neuroplasticidad es distinta, las conexiones mentales y los químicos son distintos. Entonces hay que sacarle el mayor provecho a la idea y después entramos en el cómo. Entrando en el cómo ya tenemos una buena idea, empieza la primera canasta, que es la que yo llamo, acuérdense que es realismo mágico, es la canasta de la supervivencia o sobrevivencia. Esa es la canasta de no se puede, hay dificultades, hay barreras, hay debilidades. Y esa canasta es finita. Finita no porque es delgada, finita es porque es limitada. Entonces, al ser limitada, cuando se rebasa esa canasta, simplemente se cae un emprendimiento, cualquiera. Ya muere naciendo, nace y muere. Entonces, lo más importante es que yo pueda vaciar esa canasta antes de que se rebase. Cada persona o equipo tiene un tamaño distinto de esa canasta. Hay gente que aguanta mucho más todas las limitaciones, los problemas, y otras que aguantamos menos eso. Pero en ambos casos, si se rebasa, hasta ahí llega el proceso de emprendimiento. Entonces, ¿qué necesito? Vaciarlas rápido. Entonces necesito una segunda canasta. Si me dan un poquito de agua, por favor, se los agradezco. La segunda canasta es la canasta del crecimiento consciente y consiste en convertir cada una de las limitaciones, problemas, barreras, convertirlos en una oportunidad o reto. Un problema, un reto. Gracias. El doctor me dijo que había que hidratarse siempre. Yo soy obediente. Gracias. Entonces la segunda canasta es la canasta del crecimiento consciente, que es poner cada una de las dificultades, barreras y convertirla en oportunidades y retos. Esa segunda canasta también es finita, también se rebasa. Entonces, si empiezo a meter oportunidades, retos, y se rebasa, el emprendimiento también va a colapsar y se va a terminar ahí. Y nos ha pasado a la mayoría de los emprendedores. Por cierto, hago una acotación. Normalmente pensamos que fracasar va hacia acá y que el éxito va hacia acá. No, ambos van en la misma línea. El fracaso es simplemente un paso hacia el éxito. Véanlo así, porque es una realidad. Cada vez que uno fracasa, uno lo que tiene que decir es que tengo que aprender de esto y seguir adelante. Pero no lo vean que son en líneas contrarias, es la misma línea, es el mismo camino. Entonces, esta canasta tengo que vaciarla, porque también se me va a rebasar. ¿Y cómo la vacío rápido? La llevo a la tercera canasta. Es una canasta mágica, no se rebasa nunca. Y consiste en que yo llevo una oportunidad o un reto, lo convierto en un logro. Un logro es algo bien ejecutado. Ese es un logro. Y eso es lo que llamamos las pequeñas victorias, que nos sirven además para motivar y llevar adelante el proceso. Entonces, lo bonito de esta canasta es que nadie colapsa por exceso de logros. Nadie. Entonces, empiezas a poner tus logros y se convierte finalmente en la canasta de evolución y trasciende al emprendedor, trasciende a su existencia. Por eso es el legado. La última canasta, la de la evolución, es la canasta del legado.
Esto es para hacer una contextualización inicial de lo que es el emprendimiento. Voy a utilizar la pirámide de Maslow muy rápidamente, porque Maslow, que es el padre de la psicología humanista, en el año 1943 sacó su obra, que todavía es estudiada hoy en universidades, en el 54 la perfeccionó, que se llama Teoría de la motivación humana. Y lo que hizo fue hacer una prelación de las necesidades y cómo funcionaba el ser humano dependiendo de las necesidades que tenía. Y lo voy a hacer muy rápido, pero tiene que ver con lo que viene ahora. Él decía que las necesidades básicas eran las prioritarias y eran las de supervivencia o sobrevivencia. Necesitabas cubrir, subsistir, preservarte como ser. Entonces viene y nace el instinto emocional de poder no desaparecer. Entonces es comer, tomar agua, procrearse, y eso era lo básico que necesitaba el ser humano para pasar a una próxima etapa. ¿Cuál era la próxima etapa? La seguridad. Necesitaba ahora defenderse. En la prehistoria era defenderse de los animales, de las tempestades, y eran las cuevas. Hoy en día, pues, son nuestras casas en general, nuestras oficinas, los lugares donde estamos protegidos, tanto del clima como de depredadores. Después venían las necesidades de, eso no es seguridad, es de relacionamiento, relación social. Esas ya necesitábamos interactuar, trabajar como tribus. ¿Okay? Esa era la necesidad. Una vez que hubiera cubierto la necesidad fisiológica, la de seguridad, y venía la de relacionamiento social. Después venía la de autoestima y por último la de la trascendencia. Esa fue la teoría que se desarrolló, fíjense ustedes, en el año 43 y todavía hoy la están estudiando para ver cómo funcionaba la motivación humana. ¿Qué nos pasa hoy en día? Hoy en día estamos en una cultura del miedo que viene desde la antigua Grecia, Mesopotamia, Egipto, donde los dioses nos castigaban si no hacíamos lo que pedían podían ser los faraones o los que estuvieran ejerciendo el poder en ese momento. Entonces lograban cohesionar a los grupos a través del miedo. Después en la Edad Media fueron la Inquisición, la religión, donde decía van a ir al infierno, ¿ok? Y siempre hay una motivación y empieza el miedo a hablar nuestro lenguaje y se empieza a introducir en la cultura. Entonces entra en política, entra en la sociedad, entra en la cultura y comenzamos a tener una cultura del miedo en general. Entonces ya todo se convierte en una situación de sobrevivencia, no de ir cubriendo necesidades. Todo es una necesidad fisiológica. El cerebro no distingue entre una amenaza real y una amenaza imaginaria. Entonces, el peligro está afuera, el peligro es externo a nosotros y la interpretación del peligro es lo que genera el miedo. Entonces, en la actualidad empezamos a ver amenazas por todos lados. Si mi hijo no es mejor, no sacan las mejores notas, es una amenaza. Si me pueden echar del trabajo, es una amenaza. Si voy a una entrevista de trabajo, es una amenaza. Si no tengo aceptación social, es una amenaza. Y lo que pasa con esto es que empezamos a conectarnos con un seteo de sobrevivencia
permanente. Y lo peor de todo es que es inconsciente. O sea, nosotros no estamos conscientes, pero nuestro cerebro está... Y bueno, en la era digital ni les cuento, pues. Las nuevas generaciones ni les cuento. Todo el tiempo están amenazados que si me ponen el like, si no me ponen el like. Pero es todo. ¿Y qué característica tiene una amenaza? Voy a pedir un poquito, Horacio, más de agua, por favor. ¿Qué característica tiene una amenaza? La característica de una amenaza es la potencialidad de perder algo. Esa es una amenaza. ¿Sí? La amenaza vital gracias. Estoy cubriendo necesidades fisiológicas. La amenaza vital es perder la vida. Y ese es el instinto que tenemos. Pero lo que ocurre hoy en día es que si no tengo una casa mejor, no tengo un auto mejor, el jardín del vecino es mejor que el mío, etcétera, 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 todo es una amenaza. Y como les expliqué, científicamente probado, el cerebro no distingue si la amenaza es real o no es real. Hay un dicho que dijo un sabio en alguna oportunidad que dice: mi vida ha estado llena de desgracias, la mayoría de las cuales nunca han sucedido. Entonces, el tráfico, los horarios, los deadlines, el final de mes, si llego o no llego a final de mes, todos son amenazas. ¿Y qué activa esas amenazas? Esas amenazas ponen a funcionar el cerebro que piensa es la corteza prefrontal y esa es la que genera todos los pensamientos. Los pensamientos generan decisiones, las decisiones generan comportamientos, los comportamientos generan experiencias y las experiencias generan emociones y sentimientos. Y como dijo el doctor, nosotros tenemos entre 70 y 80 mil pensamientos al tiempo y él fue optimista, él dijo que el 85% eran repetitivos. Según Joe Dispenza, dicen que el 90% son repetitivos. Entonces, imagínense vivir en un seteo de amenaza inconsciente constante con un bucle o un loop de pensamientos repetitivos. ¿Qué nos pasa a nosotros con eso? Nos empezamos a sentir mal, nos baja la energía, el sistema inmune se desploma y empiezan a aparecer enfermedades muy graves, como el cáncer o las alergias o cualquier cantidad de enfermedad. La naturaleza es el manual de operaciones que nos dejó Dios. Todo está en la naturaleza. Lo que pasa es que o no lo queremos leer, o no lo sabemos, o no lo entendemos. Pero todo está ahí. Y lo que no podemos estar es todo el tiempo con el segundo cerebro, que es el límbico, es el que pone en acción el cuerpo. El sistema límbico pertenece al sistema autónomo nervioso y tiene dos sistemas. El sistema simpático, que no es nada simpático, y el sistema parasimpático. El sistema simpático es el que se activa cuando yo tengo una amenaza. Entonces sudo, el sudor es para tener menos peso, me inyecto adrenalina, me inyecto cortisol y soy capaz en un momento específico y determinado a sobrevivir. Si viene un depredador, puedo correr. Si mi hijo está debajo de una piedra, la puedo mover y después tú te acercas una hora después y no la puedes ni mover un centímetro. ¿Por qué? Porque para eso está hecho, no para estar activado todo el tiempo, porque el cortisol y la adrenalina permanente inflaman y deterioran el sistema inmune de nosotros. Entonces, esas dos almendritas se llaman amígdala cerebral, y amígdala en griego es almendra, y son las que cuando pierdo la parte de pensamiento, cuando pierdo la razón y no tengo el control, la amígdala lo que dice es,
tú estás fuera de control, yo tomo el control. Y te secuestra la amígdala. Y se activa. ¿Y cómo se activa? Pone en funcionamiento todos los elementos que tenemos en el inconsciente. Entonces podemos atacar, pero no en forma racional. Si yo soy una persona preparada para atacar, está bien, lo manejo con el prefrontal, pero cualquiera de nosotros aquí, atacar no es nuestra naturaleza. No somos boxeadores, no somos cinta negra, somos personas comunes y corrientes. Entonces, puede ser que ataque, puede ser que huya y corra al que más, o puede ser que me paralice, que nos ha pasado a todos. Nos ponían un examen, te sabías todo de memoria, te ponían el examen y te quedabas en blanco. ¿Por qué te quedabas en blanco? Porque el cerebro decía, no inventes que estás en peligro. Entonces te desconecto. ¿Ya? ¿A quién no le ha pasado eso? Pero si yo me lo sabía todo. Bueno, es la amígdala. O alguien que empieza a gritarle a otro, y imagínense, alguien gritándole a otro y dice, no soy yo, es la amígdala. Entonces, pero es la verdad, es la verdad. En el tráfico, de repente uno empieza a manejar y se convierte en otra persona. De repente insultas a alguien y tú no eres así. ¿Por qué? Es la amígdala la que está funcionando, no eres tú. Entonces, esto se los digo porque es importante para lo que les voy a comentar ahora. Entonces, el estado de sobrevivencia tiene características bien marcadas como alerta permanente, confusión entre necesidades y deseos. Ahora les voy a explicar un poquito de esto. Predisposición al ataque, huida o la paralización, sensación de miedo todo el tiempo y factor de estrés, y enfatizo, inconsciente. Si hay veces que tú te sientes estresado, pero la mayoría de las veces que estás estresado, no estás consciente que estás estresado. Los que somos muy apasionados, corremos el gran riesgo de sobreestresarnos porque la pasión es la anestesia del estrés. Cuando estamos muy apasionados no nos damos cuenta del estrés que cargamos encima. Entonces hay dos tipos de miedo. El miedo superhéroe, que lo necesitamos. Nosotros somos producto y estamos todos aquí porque nuestros antepasados tuvieron miedo y se pudieron salvar. Los que fueron muy valientes no tienen gente aquí ahora, descendientes, que murieron o bien peleando o se los comió un tigre o lo que sea. Entonces hay un miedo bueno, que es el miedo para situaciones puntuales, amenazas reales. Y después viene el miedo villano, que es el que le he estado explicando. Es el que no diferencia el cerebro y empieza a decir el cerebro, estás amenazado, cuidado con esto, estás amenazado. Este que viene aquí es culpable hasta que pruebe lo contrario, ¿no? O sea, hay que fluir y ser sereno y entender. Entonces, ¿por qué pongo esta lámina? Esta lámina es muy importante. La necesidad es algo que si no lo tengo, pone en peligro la existencia de algo. Por eso en la pirámide de Maslow está en la parte de abajo. Sin eso lo demás no existe. En la realidad, nosotros confundimos los deseos. ¿Qué es el deseo? Es algo que si lo tengo me va a generar un beneficio, pero si no lo tengo no pasa nada. Entonces nosotros empezamos por la cultura occidental y la de consumo, empezamos a decirle al cerebro que tener un auto nuevo es una necesidad. No es una necesidad, es un deseo. O tomar vino, yo no me voy a morir si no tomo vino, es un deseo. Pero si no tomo agua me muero, es una necesidad. Parece muy trivial, pero no lo es. Porque si yo tengo claridad y estoy consciente entre esto, me empiezo a bajar el nivel de amenaza. ¿Okay? Pero si todo lo que yo quiero es una necesidad, estoy amenazado permanentemente. Entonces mi reflexión ahora es, ¿qué harías tú hoy si no tuvieras miedo? Eso para que se lo lleven, lo reflexionen.
y digas qué harías hoy. Porque la aventura, la creación está fuera del área de la zona de confort. Y en la medida que yo me encierro en la zona de confort por las aparentes amenazas, no puedo entrar fuera de la zona de confort donde está la aventura, la creación, lo nuevo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos después de todo lo que yo he dicho? ¿Okay? Bueno, ya váyanse para su casa y métanse en ChatGPT y pregunten. No. Bueno, vamos a tratar de rápidamente resetear nuestro cerebro de un estado de sobrevivencia inconsciente a un estado de evolución activo y consciente. Importante, la clave, lo esencial es la conciencia, el darse cuenta, el salir del piloto automático. Vivimos en piloto automático. ¿Se acuerdan lo que les comenté al principio? Ese bucle, bueno, vivimos en ese bucle. Y en ese bucle no hay evolución, hay sobrevivencia. Dejemos de ser sobrevivientes. Todos nos merecemos evolucionar, disfrutarlo y ser felices, independientemente de las circunstancias. Otra herramienta, aparte de entrar en conciencia, es el Ikigai. Por razones de tiempo, solo lo quería enseñarles que el Ikigai te da propósito. Y el propósito es el faro. Es el por qué, el qué y para qué que vimos en las canastas. Entonces, les recomiendo que estudien o lo vean, porque es una manera muy linda de articular el propósito. Lo articula en forma muy fácil, muy fluida. Esto nace, no sé si hay un documental de Netflix que se llama Las Lagunas Azules, que son los lugares donde la gente es más longeva. Hubo dos periodistas, investigadores españoles, uno es Frances Miralles, que el suegro de su socio era de un Okinawa, una islita que pertenece a Japón. Y en Okinawa la gente, ellos fueron a investigar por qué la gente tenía tanta longevidad y por qué eran tan felices. Esa isla es de agricultores, solo hay agricultores ahí viviendo. Y la edad promedio son 93 años, promedio. O sea, felicidades, ya entraste a los 80, no te me vuelvas loco ahora a los 80. O sea, en vez de crisis de los 40, son las crisis de los 80. Entonces, les recomiendo que lo vean, es muy, muy bonito. Les recomiendo el primer libro, el que occidentalizó el término de Ikigai, que ahora hay cualquier cantidad de libros, cualquier cantidad de videos, pero yo el libro que les recomiendo es el libro Ikigai de Frances Miralles, porque es el que occidentalizó el término. Otra herramienta muy importante es dejar de ser víctima. Víctima es aquella persona que todo lo que le pasa es culpa de los demás, todo. Entonces, como todo lo que le pasa es culpa de los demás, la solución no está en él. Y como la solución no está en él, está en los demás, que son los culpables. Por cierto que culpa es un concepto más bien religioso. Lo que hay es responsables, no culpables. Pero bueno, vamos a seguir con el tema de la culpa. Entonces se convierten en víctimas. Y si no es el papá, es la mamá. Si no es la mamá, es el profesor. Si no es el profesor, es el jefe. Si no es el jefe, es la pareja. O si no, los amigos. Pero todo el mundo es culpable de lo que me pasa a mí. Esa es una víctima. Y la víctima espera el futuro. La espera. No tiene el control sobre el futuro. En cambio, el protagonista construye su futuro, lo crea. Por eso es tan importante esto para un emprendedor. No esperes que las circunstancias te dominen. Sé creativo.
busca las soluciones, sé responsable y vas a ir adelante. Se me olvidó decirles dos cositas con respecto a las canastas, que son importantes. Y vuelvo un momento al concepto de las canastas. Ustedes preguntarán, ¿cómo hago yo para pasar un problema, un no se puede, una limitación a una oportunidad y de una oportunidad o reto a un logro? ¿Cómo lo hago? Porque es muy fácil a nivel de realismo mágico, pero en la realidad, en la práctica. Bueno, imagínense dos manos. Esas manos son pasión, son perseverancia, son liderazgo por inspiración y no por imposición. El liderazgo por imposición, que es por poder, por decreto, era de la era industrial. Hoy en día no funciona la jerarquización impuesta. Los líderes tienen que ser inspiradores. ¿Para qué? Para que las cosas sucedan y no simplemente unos generadores de instrucciones. Hazlo. Y en cuanto a la perseverancia, tienen que ir con mucho cuidado porque los emprendedores somos tremendamente apasionados y la pasión nos hace muy perseverantes, muy perseverantes, muy perseverantes. Y la diferencia entre la perseverancia y la terquedad es un hilo. Entonces, ¿cuándo dejo de ser perseverante y me convierto en terco? Porque somos muy tercos. Es cuando a la pregunta de por qué sigues, no tienes respuesta y dices porque sí. Cuando la respuesta es ¿por qué tú estás insistiendo en esto? Y tú dices porque sí, eres terco. Entonces, llévense ese tip porque no nos damos cuenta. Y en cuanto a las canastas, se me olvidó decirles también de qué creen que están hechas las canastas. ¿Cuál es el material de las canastas? Alguien que me diga una idea de qué puede ser ese entretejido. ¿Qué significa? ¿Perdón? Creencias. Perfecto. ¿Alguien más? Confianza. Valentía. Perfecto. Yo les voy a decir, todo está muy bien. Esas son las manos que nos ayudan. Pero yo les voy a decir de qué es el tejido. Son los valores. Si los valores no están bien entretejidos, se van a romper las canastas. Y ahí entra el abuso, la corrupción. Pero los valores son fundamentales. Hoy no hay una crisis de recursos en el mundo. En el mundo hay una crisis de valores. Y no nos faltan recursos, nos faltan de verdad valores. Y es importante, por eso esas canastas son mágicas. Reflexiones finales, un poquito más de agua, por favor. Esta creo que está bastante. Gracias. Perfecto. Reflexiones finales. La capacidad de emprender está en el amor y no en el miedo. Lo vimos con el doctor John. Identifica tu Ikigai. Es un norte, es tu faro. Ikigai es tu propósito. Vayan, háganlo como quieran. Yo simplemente les estoy dando una herramienta que a mí me fue muy útil. Lástima que la descubrí muy tarde. Muy tarde. La transformación comienza dentro de ti, no afuera. Nada cambia, yo cambio, todo cambia. Salir del bucle, salir del piloto automático. El nada cambia es el piloto automático. Nada cambia, yo cambio, todo cambia. El cambio viene de adentro hacia afuera. Celebrar las pequeñas victorias es muy importante porque las pequeñas victorias motivan. Y mi pregunta es, ¿quién motiva al motivador? ¿Quién motiva al motivador? La actitud positiva. El que tiene actitud positiva tiene la capacidad de automotivarse.
La aventura de emprender está fuera del área de confort, como ya les dije, afuera. Después vamos a cerrar con un videíto para que vean qué es lo que yo digo salir del área de confort. ¿Por qué tu perro es más feliz que tú? Qué sencilla es esta imagen, pero qué poderosa es esta imagen, ¿no? El perro vive el aquí y el ahora. Nosotros estamos dándole vueltas a todas las cosas, un caos mental todo el tiempo. Hay que estar sereno. Esto es algo que lo practico diariamente, que dice, lo fácil aburre, lo difícil entretiene y lo imposible enamora. Enamórate de la vida y haz lo imposible. La del perrito, claro que la puedo poner. Esto, pónganselo en el espejo del baño, en la nevera, en el auto. Recording? Yes. Are you ready? No. Esto es lo que es salir del área de confort. Going for the catapult. 5, 4, 3, 2, 1, 0. God. That was insane. Bueno, esto es realismo mágico, no se pongan a lanzar, pero lo que les quiero es inspirarlos a salir de la rutina, a salir del piloto automático, a disfrutar sin miedo, porque la vida es corta, pero es muy bonita. Y gracias por estar aquí y gracias por generar impacto estando presente en este momento. Gracias. Yo tengo una pregunta final. Tú fuiste el CEO de una de las empresas más grandes del mundo y al mismo tiempo hiciste la primera unicornio de Chile. Todavía no es unicornio, le falta un unicornio. Salvador, te falta sí. Yo quiero una última reflexión para nuestros amigos emprendedores y muchos de nosotros que tuvimos mundo corporativo y luego hicimos esa decisión de ir al emprendimiento. ¿Qué reflexión como mentor nos das para tener ese valor y dejar muchas veces la zona de confort y lanzarnos al vacío? Bueno, es una pregunta compleja. Sí. Pero
lo primero que se me viene a la mente es tener convicciones, Ok. no dejarse tentar por los antivalores. Es muy fácil caer en los antivalores, sobre todo en el mundo de los negocios. Disfrutar lo que haces. Y algo que para mí ha sido muy importante es que el dinero no sea el driver. El dinero es una consecuencia, pero no es un objetivo. Si el objetivo es el dinero, hay cosas muy rápidas con las cuales ganar dinero, sin valores. Entonces, nunca me ha importado el dinero como prioridad. Ajá. Y siempre ha aparecido. No es que no me guste, claro que me gusta. ¿A quién no? Pero siempre aparece, siempre aparece. Entonces, no tener miedo, tener una convicción, tener un propósito claro, pensar de verdad, que si te rodeas de talento, de gente capaz, de gente que piensa igual y comparte los mismos valores que tú, vas a lograr logras lo que quieres. Entonces, esa es mi recomendación. Gracias, Salvador. Un aplauso. Te salvan. A ver, nos venimos para acá para la foto, por favor, Sergio.